Diógenes de Sinope no vino al mundo a complacer, sino a confrontar. No nació para seguir el camino que otros marcaban, sino para borrar los caminos falsos y caminar descalzo por donde nadie se atrevía. Lo llamaron loco, sucio, descarado, perro, pero en la historia de la filosofía, pocos vivieron con tanta coherencia. En este video vamos a recorrer su vida, pero no solo con fechas o eventos. Vamos a entender su mensaje, sus actos, sus enseñanzas. Este no es un repaso académico, es un encuentro con una vida que fue, en sí misma, una revolución silenciosa. Diógenes nació alrededor del año 412 a.C. en Sinope, una ciudad griega ubicada en la costa norte de Anatolia, lo que hoy es Turquía. Era una ciudad de comercio marítimo, bulliciosa, donde el dinero fluía y los ciudadanos respetables sabían contar más que pensar. Su padre, Isesias, era banquero, no un filósofo, no un guerrero, no un artesano, un cambista. El tipo de hombre que cada día toca el dinero de otros y empieza a pensar que todo tiene precio. Isesias trabajaba en una actividad profundamente simbólica. Manipulaba el valor, no solo monedas, sino la confianza de la ciudad. Pero un día, ese valor se quebró. Padre e hijo fueron acusados de adulterar la moneda. ¿Qué significa eso? Algunos creen que fundieron monedas oficiales y las reemplazaron por otras con menos metal precioso. Otros dicen que alteraban el peso. Y otros, como ciertos biógrafos antiguos, proponen que el crimen no fue monetario, sino filosófico, que Diógenes interpretó literalmente la frase del oráculo de Delfos que le dijo: «Debes alterar la moneda». ¿Y si ese mensaje no hablaba de dinero, sino de valores? Imagina a un joven que, al ver la falsedad de las convenciones humanas, decide destruir su valor simbólico, la moneda, el orden, el sistema. Tal vez eso fue lo que Diógenes comenzó a hacer, y el castigo fue el exilio. Pero él no se quebró, no maldijo su suerte, dijo con feroz lucidez: «El exilio me enseñó cuánto poco necesito para vivir». Donde muchos habrían llorado la pérdida de su hogar, Diógenes encontró su primera enseñanza. Todo lo externo es efímero, lo esencial no se exilia. Tras el exilio, Diógenes viaja a Atenas, el centro del pensamiento griego. Imagina la escena: un joven desterrado, sin posesiones, caminando por una ciudad llena de templos, filósofos, oradores, comerciantes, todos buscando la verdad, la fama o el poder, y él simplemente observando, silencioso, atento. Allí escucha de un hombre llamado Antístenes, discípulo directo de Sócrates, quien hablaba de vivir con virtud, rechazar los lujos y depender solo de uno mismo. Diógenes se presenta ante él, quiere aprender, pero Antístenes, endurecido por la experiencia, lo rechaza una y otra vez, hasta que un día, harto, Antístenes levanta su bastón para golpearlo. Y Diógenes le dice: «Golpéame si quieres, pero no encontrarás madera tan dura como mi voluntad». Antístenes cede y lo acepta, pero aquí comienza algo mucho más importante que una relación maestro-discípulo. Diógenes no va a seguir ciegamente a Antístenes, va a llevar su pensamiento al extremo, va a vivir lo que otros solo dicen. La palabra cínico viene de quínicos, que significa como un perro. En la época, llamar a alguien perro era un insulto. Diógenes lo adopta como honor. Los perros no fingen, no desean más de lo que necesitan, no tienen vergüenza, no acumulan, no buscan aprobación, viven según su naturaleza. Diógenes decide despojarse de todo, no como un acto simbólico, no como una moda, literalmente. Empieza a vivir en un tonel, una especie de tinaja de barro en el centro de Atenas. Duerme allí, come mendigando y se niega a poseer más de lo necesario. Un día ve a un niño beber agua con las manos. Diógenes arroja su cuenco y dice:
Un niño me ha superado en simplicidad. Lo que para otros sería una escena trivial, para él es una enseñanza. La sabiduría no está en las palabras, sino en los actos que desnudan la verdad. Otra vez se lo ve caminando a plena luz del día, con una lámpara encendida. La gente se burla. ¿Qué haces, Diógenes? Busco un hombre, uno verdadero. ¿Y sabes qué implicaba esa respuesta? Que entre tanta civilización, tanta cultura, tanta retórica, no encontraba humanidad auténtica. Diógenes comienza a usar el escándalo como enseñanza, no porque quiera provocar, sino porque quiere romper la hipnosis colectiva. Se masturba en público, y cuando lo confrontan, responde: «Ojalá frotándome el estómago pudiera saciar el hambre». ¿Grotesco? ¿Vulgar? No, radicalmente honesto. Diógenes sabía que la vergüenza no nace de los actos naturales, sino de las reglas sociales que los reprimen. Para él, vivir según la naturaleza era el único camino hacia la libertad. Y todo lo demás, modas, costumbres, títulos, normas, eran cadenas invisibles. Y llega el día en que el hombre más poderoso de la tierra, Alejandro Magno, visita a Diógenes. Imagina la escena. El joven conquistador, rodeado de escoltas, se acerca al anciano desnudo, tumbado al sol, sin propiedad ni ejército. Le dice: «Soy Alejandro, pídeme lo que quieras». Y Diógenes, sin levantarse, sin inclinarse, sin cambiar el tono, responde: «Apártate, me estás tapando el sol». Ese momento es legendario. Un hombre que no tenía nada, hablándole al emperador como si no necesitara nada, porque no lo necesitaba. Alejandro, impresionado, dirá después: «Si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes». Este es el punto más alto de la enseñanza cínica. El verdadero poder no está en mandar sobre otros, sino en no necesitar nada de ellos. Diógenes comenzó a preguntarse: ¿y si todo lo que consideramos civilización no fuera más que una farsa colectiva? Decía que la cultura no nos eleva, sino que nos domestica, que la educación forma esclavos elegantes, no hombres libres. ¿Quién es más libre? ¿El que obedece las leyes para no ser castigado, o el que no necesita leyes porque no desea nada corrupto? A este nivel, su pensamiento se vuelve incendiario. No solo cuestiona comportamientos, sino toda la estructura de valores de su tiempo. La mayoría de los filósofos griegos hablaban, daban discursos, enseñaban desde lo alto, desde la lógica, desde las palabras bellamente ordenadas. Diógenes no. Él vivía su filosofía en cada acción cotidiana. Su cuerpo era su argumento, su escasez, su silencio, su mugre, sus gestos. Eran textos vivientes. Si querías entenderlo, no podías leerlo, tenías que observarlo, tenías que escucharlo sin que él hablara. Y si no entendías, te lo mostraba de formas tan claras que resultaban incómodas. Un día, Platón, el famoso discípulo de Sócrates, definió al ser humano como un animal bípedo sin plumas. Todos aplaudieron su genialidad. Diógenes, al día siguiente, se presentó en la academia con un pollo desplumado en la mano y gritó: «¡He aquí el hombre de Platón!», y lo soltó entre los estudiantes. Platón, humillado, tuvo que modificar su definición y añadir: «con uñas anchas». Este gesto no fue solo una burla, fue una denuncia. La filosofía que se aleja de la experiencia se vuelve absurda. Diógenes también se enfrentó al sistema educativo de su época. Lo consideraba un mecanismo para domesticar, no para liberar. Veía a los maestros como adiestradores de mentes, repetidores de palabras que no comprendían. El conocimiento, para él, solo tenía valor si transformaba la vida. Si no te hacía más libre, más valiente, más sincero, era una pérdida de tiempo. Al ver a un profesor dar una larga lección sobre la virtud sin mostrarla en su vida, Diógenes le lanzó un pescado podrido. El profesor se indignó y Diógenes dijo:
Tú apestas más que esto, al menos el pescado no pretende enseñar nada. Diógenes insultaba. Sí, pero no por crueldad. Usaba el insulto como un martillo para romper máscaras. Cuando veía a alguien rico pavonearse, le preguntaba cuántos esclavos tenía. Si decía 10, Diógenes respondía: entonces no eres rico, eres el más pobre de todos, no puedes ni llevar tu propio abrigo. Cuando veía a un sacerdote hablar de pureza, le preguntaba si conocía a su propio cuerpo. Si no sabía controlarse a sí mismo, ¿cómo iba a guiar a otros? Y cuando un orador público alababa la democracia, Diógenes se reía y decía: un pueblo que elige a sus ladrones es peor que los ladrones que elige. Estas frases no eran meros chistes, eran verdades destiladas como veneno, pequeñas pero letales para el ego. Diógenes creía que el mayor enemigo del ser humano era el deseo fabricado. La cultura había inventado deseos que esclavizaban: lujo, poder, fama, respeto, posición social. Deseos infinitos para mantenernos ocupados, siempre insatisfechos. Su solución era radical: eliminar lo superfluo. Un día vio a un hombre comprando perfume caro y le preguntó si también perfumaba su alma. Otro día, al ver a un joven con ropa lujosa que no quería ensuciarse, Diógenes se arrojó en un charco de barro frente a él. El joven, indignado, lo insultó. Diógenes respondió: tu dignidad es tan superficial que un poco de barro la destruye. Vivía con una túnica sucia, el mismo manto todo el año. Dormía entre perros. Su cuerpo olía, pero su conciencia estaba limpia. Diógenes no solo aceptó el apodo de perro, lo convirtió en su filosofía. Los perros no mienten, no roban, no hacen guerras, no fundan religiones, no se preocupan por el juicio de otros. Son animales sociales, pero no sociales por hipocresía. No buscan estatus, solo viven según su instinto. Los hombres me llaman perro, decía Diógenes. Pero yo he encontrado más virtud en lamer una herida que en besar un anillo. Al ver a un soldado pulirse la armadura mientras mendigaba pan, Diógenes lo ladró. Cuando alguien pasaba repitiendo poesía sin sentido, lo orinaba, literalmente. Y cuando un banquero preguntó qué debía hacer para tener éxito, Diógenes respondió: ladra menos, muérdete más. Era un perro, sí, pero un perro libre. Y los hombres civilizados, a su lado, parecían jaulas vacías. Aunque vivía como un vagabundo, Diógenes era un pensador agudo, un genio verbal, un estratega del lenguaje. Cada pregunta que recibía la devolvía con un giro que obligaba al otro a repensar su propia lógica. Un joven le preguntó si el tiempo existe. Diógenes respondió: ¿te importa más si existe el tiempo que si estás perdiéndolo? Otro le preguntó qué sentido tenía estudiar lógica. Y Diógenes, mirando un montón de estiércol, respondió: cuando la lógica te enseñe a distinguir esto de un pastel, me avisas. Diógenes no despreciaba la inteligencia, pero sí despreciaba el intelectualismo estéril, el que se preocupa por definiciones mientras su vida es una contradicción. Diógenes no creía en la libertad política, ni en la económica. Creía en una sola libertad, la interior. Puedes estar en una cárcel y ser libre. Puedes tener un trono y ser esclavo. Un día fue capturado por piratas y vendido como esclavo en Corinto. Cuando le preguntaron qué sabía hacer, respondió: sé gobernar hombres. ¿Quién quiere un amo? Lo vendieron a un rico comerciante, Geníades. Diógenes no solo no se quejó, se instaló en su casa, educó a sus hijos y vivió allí como si fuera su maestro, porque lo era. El esclavo era más libre que su amo, porque no necesitaba escapar de sí mismo. Diógenes decía que los hombres se entrenaban para la guerra, pero no para la vida. Dormían en camas suaves, bebían vino caro, se rodeaban de belleza artificial, pero ante una mínima dificultad, colapsaban. Él dormía sobre piedras,
Caminaba descalzo en invierno, ayunaba durante días, no por masoquismo, sino por entrenamiento. Quería demostrar que quien vence al dolor, vence al miedo. Una vez le preguntaron por qué caminaba con tanta energía pese a su edad. Respondió: el cuerpo se debilita cuando lo tratas como a un rey, se fortalece cuando lo tratas como a un esclavo. Para Diógenes, la filosofía no debía consolar, debía incomodar. No era un refugio para el alma herida, era un campo de batalla, un lugar donde uno se enfrenta a sus mentiras cara a cara. No buscaba discípulos que lo admiraran, buscaba personas que se destruyeran a sí mismas para nacer de nuevo. Cuando alguien le pidió consejos para encontrar la paz interior, Diógenes respondió: la paz se encuentra cuando matas al falso tú. Y eso no se hace con palabras dulces, sino con verdad desnuda. A medida que Diógenes envejece en Atenas y luego en Corinto, su figura deja de ser solo provocadora, se convierte en símbolo. La gente ya no solo lo observa como un loco, algunos empiezan a escucharlo, porque donde los demás hablaban desde templos o tribunales, él hablaba desde la calle, desde el suelo, desde la intemperie. Decía: las ciudades son teatros donde todos actúan y nadie recuerda quién es. Diógenes veía a los ciudadanos como actores, no personas, actores del respeto, de la obediencia, del honor. Seguían las leyes no porque fueran justas, sino porque eran antiguas. Aceptaban costumbres no porque fueran naturales, sino porque eran compartidas. Y él decidió bajarse del escenario, romper el guión. Diógenes distinguía entre dos tipos de leyes: las leyes humanas, que cambian de ciudad en ciudad. Lo que es delito en Esparta es virtud en Atenas. Y las leyes naturales, que son las mismas para todos los seres vivos: buscar alimento, protegerse del daño, vivir con libertad. Para él, lo que la ley decía a menudo iba contra la vida misma. Un joven fue condenado por matar a un ladrón en defensa propia. La ciudad lo castigó, pero Diógenes fue al tribunal y gritó: ¿la ley protege a los que roban y castiga a los que se defienden? Entonces el crimen no está en el acto, sino en quien lo comete. Era la denuncia del privilegio oculto. No todos eran iguales ante la ley, y Diógenes lo sabía. Diógenes no era ateo en el sentido moderno, pero sí despreciaba la religión organizada. No se oponía a los dioses como conceptos, se oponía al uso político de los dioses, a las estatuas doradas en templos lujosos, mientras los pobres morían de frío, a los sacerdotes que predicaban abstinencia mientras vivían entre lujos, a los rituales vacíos, las plegarias mecánicas, los sacrificios inútiles. En una fiesta religiosa vio a un hombre sacrificar un cordero para pedir perdón. Diógenes se acercó y le dijo: ¿crees que matando a un inocente tu culpa desaparece? Entonces mata a tu ambición, no a una oveja. Lo expulsaron del templo. Él se rió. Los dioses no habitan en casas de mármol, habitan en la conciencia del que no miente. Y señalaba el cielo abierto, el viento, los árboles. Decía que la naturaleza es el verdadero templo, porque no puede ser corrompida. Diógenes odiaba la guerra, no por cobardía, sino por lucidez. Decía que ningún animal mata a otro por ambición. Solo el hombre ha inventado la guerra, y luego la ha llamado gloria. Cuando Atenas celebró una victoria militar con una gran procesión de soldados y esclavos, Diógenes se puso a gritar: «Hombres que no saben vivir celebrando haber aprendido a matar». Lo apedrearon. Le gritaron que era un traidor. Él, cubriéndose con su manto, respondió: «Si me consideráis enemigo por decir la verdad, ¿qué clase de victoria habéis ganado?». Diógenes no era demócrata, ni monárquico, ni anarquista. Era realista.
Veía que toda forma de gobierno terminaba en corrupción si los ciudadanos no cultivaban la virtud. Podías tener leyes perfectas, pero si el corazón del pueblo era cobarde o codicioso, todo se pudría. Decía, no hay tirano más temible que la opinión pública. Con uno puedes luchar, con todos, solo puedes marcharte. Y él lo hizo. Marchó hacia sí mismo, se convirtió en su propio gobernante, su propia ley, su propio templo. Una de sus frases más adelantadas a su tiempo fue, «Soy ciudadano del mundo», en griego, cosmopolités. En una época donde la identidad era la ciudad-estado, donde cada persona pertenecía a una polis con orgullo tribal, Diógenes rompió con todo eso. Decía, «No pertenezco a Atenas, ni a Corinto, pertenezco a la razón». Este pensamiento es inmenso. Significa que no se identificaba con ninguna bandera, ni frontera, ni idioma. El lugar de nacimiento es un accidente. Lo que importa es la coherencia entre vivir y pensar. Y por eso lo expulsaron de muchos sitios, porque quien no tiene tribu es peligroso. Cuando Diógenes fue esclavo, capturado por piratas y vendido en un mercado, no se humilló. Se mantuvo en pie, en silencio, mientras los demás gritaban para mostrarse útiles. El comerciante que lo compró, Geníades, le preguntó, «¿Qué sabes hacer?» Y él respondió, «Sé gobernar hombres, ponme a cargo de tu casa». Y lo hizo. Diógenes educó a sus hijos y vivió como libre, aunque en apariencia fuera esclavo, porque él entendía que la verdadera esclavitud no es externa. Es necesitar la aprobación de los demás, es mentirse para encajar, es fingir para sobrevivir. Uno pensaría que alguien que lo ha perdido todo le temería a la muerte, pero Diógenes la esperaba como se espera el sueño. No con ansiedad, sino con serenidad. Cuando alguien le preguntó si le aterraba la muerte, dijo, «¿Cómo podría temer a algo que no siento cuando llega?» Dejó instrucciones para que, al morir, su cuerpo fuera arrojado fuera de la muralla de la ciudad. La gente se escandalizó. Él dijo, «Ponedme un palo al lado, para espantar a los cuervos». «Pero no sentirás nada», le gritó uno. «Exacto», respondió. «Entonces, ¿para qué tanto drama?» Diógenes usaba solo una brújula, su conciencia. Todo lo que no resistía su propio examen interior, lo rechazaba. Le preguntaron una vez cómo sabía qué estaba bien y qué mal si no seguía ninguna ley escrita. Respondió, «La virtud no necesita códigos, solo necesita coraje». Esto es vital. La virtud para él no era una lista de mandamientos, era una forma de vivir, desnuda, coherente, sin necesidad de aprobación externa. Y cuando uno vive así, todo se vuelve claro. Diógenes no quería reformar el sistema, no quería hacer una nueva constitución, no quería que los políticos fueran más honestos o que las leyes fueran más humanas. Quería que el ser humano se reinventara desde dentro. Quería que recordáramos algo que sabíamos antes de ser domesticados, que vivir no es acumular, que pensar no es repetir, que obedecer no es virtud, que morir no es el final si has vivido sin máscara. Y por eso los imperios invisibles, la religión, la política, la cultura, lo rechazaron. Pero tú, que escuchas esto, tienes ahora el espejo enfrente. Si te gusta este contenido, por favor comenta y suscríbete al canal Read Look. Aprende. Tu suscripción es muy importante para seguir expandiendo este conocimiento a más personas. Ahora, debemos continuar porque todavía hay mucho que aprender acerca de Diógenes. Diógenes no tuvo un aula, no dictaba lecciones, no cobraba, no anotaba en papiros, pero enseñaba, y sus enseñanzas, aunque no eran sistemáticas, eran brutales en su precisión. Cada gesto, cada rechazo, cada provocación, era una lección viva. Decía,
Si quieres ser mi discípulo, comienza por renunciar a ti mismo, el tú que se avergüenza, que desea, que teme. En una época donde el conocimiento se comercializaba, Diógenes hacía del saber una experiencia que no se podía comprar. Lo único que podías ofrecerle a cambio era tu propia mentira. Uno de los pocos que entendió la enseñanza de Diógenes en toda su crudeza fue Crates de Tebas. Crates era rico, muy rico. Hijo de una familia noble, tenía tierras, siervos, una herencia cómoda. Pero algo en su interior se quebró. No bastaba con vivir bien. Quería vivir con verdad. Y entonces oyó hablar de un hombre que dormía en la calle, que comía sobras, que no respetaba a nadie, y al que todos los falsos temían. Buscó a Diógenes, lo encontró, y pidió aprender. Diógenes no lo recibió con afecto, no lo celebró. Le dijo simplemente, ¿qué estás dispuesto a perder? Crates volvió al día siguiente, con su túnica rasgada y las manos vacías. Había renunciado a su fortuna, a su familia, a su nombre, a todo lo que lo mantenía cómodo. Y entonces Diógenes lo miró y le dijo, ahora podemos hablar. Crates no solo siguió a Diógenes, lo multiplicó. Caminó por Grecia como un nuevo perro, predicando la virtud sin libros ni tratados. Pero lo más importante es que sembró una semilla. Un joven lo vio, se impresionó, lo escuchó, aprendió de él, y luego fundó su propia escuela. Ese joven se llamaba Zenón de Sitio, y su escuela fue el estoicismo. Esto es clave, la filosofía estoica, que influiría siglos después en Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, nace de un vagabundo cínico, no de los salones de Platón. Diógenes es, sin pretenderlo, abuelo del estoicismo. Diógenes despreciaba las escuelas formales. El estoicismo, aunque heredó mucho, creó una doctrina. Tenía textos, definiciones, jerarquías. Los estoicos hablaban de virtud, de autarquía, de indiferencia ante el placer o el dolor, pero lo hacían con método. Diógenes, en cambio, enseñaba con lodo, con silencio, con hambre. Epicteto decía, sufre lo que no puedes controlar. Diógenes decía, desprecia lo que no necesitas. Séneca escribía en palacios, Diógenes se limpiaba con tierra, Marco Aurelio meditaba desde un trono. Diógenes orinaba en público para recordar que la vergüenza no nace del cuerpo, sino del autoengaño. Una vez, un joven le pidió a Diógenes que le enseñara a distinguir el bien del mal. Esperaba un discurso. Diógenes lo miró. Caminó hacia un mendigo, le dio su único pedazo de pan y siguió caminando sin decir una palabra. El joven no entendió. Diógenes se volvió y le dijo, cuando necesites definiciones, es que aún no has mirado. Para él, enseñar era mostrar, no convencer, no seducir, no repetir, mostrar, y por eso sus enseñanzas no sobreviven en libros, sobreviven en gestos que aún resuenan como bofetadas en la historia. Diógenes no daba consejos, daba golpes filosóficos, brutales pero transformadores. Un día, un joven le dijo que sentía ansiedad por el futuro. Diógenes respondió, ¿y qué es el futuro sino el presente que aún no sabes arruinar? Otro día, un político le pidió ayuda para gobernar con justicia. Diógenes se acercó, le quitó la capa y se la dio a un esclavo. Gobierna primero tu ego. En otra ocasión, un sacerdote le pidió que lo bendijera. Diógenes miró al cielo y dijo, «Oh dioses, liberen a este hombre de necesitar mi bendición». Diógenes no dejó templos, ni tumbas gloriosas. Su filosofía fue una llama, no una estatua. No estaba hecha para ser admirada, sino para quemarte, y por eso su legado es subterráneo, se filtra, aparece en herejes, en ascetas, en disidentes, en poetas que rompen con el mundo. A veces lo vemos en un niño que dice la verdad sin miedo, en un vagabundo que sonríe mientras duerme bajo la lluvia.
en un viejo que mira el atardecer y no desea nada más. Ese es Diógenes, viviendo en los márgenes. El mundo moderno idolatra a los mentores. Diógenes los habría escupido. Para él, un verdadero maestro no es quien te dice lo que quieres oír, es quien te destruye hasta que tú mismo puedas reconstruirte con lo necesario, y nada más. Y por eso muchos lo odiaban, porque no halagaba, porque no negociaba, porque no enseñaba a ganar, sino a renunciar sin perder nada. Dijo una vez, el verdadero maestro no necesita discípulos, solo necesita vivir tan libremente que el esclavo se vea obligado a mirarse. Que la virtud no se predica, se respira. Que la libertad no es una idea, es una decisión. Que el conocimiento sin transformación es solo vanidad. Que el mundo entero es una prisión con puertas abiertas. Si tienes el valor de salir. Y cuando alguien le preguntó por qué enseñaba con actos tan extremos, respondió, porque los hombres no escuchan palabras suaves, solo despiertan con el rugido de un terremoto. Diógenes fue un pedagogo del abismo. Te obligaba a asomarte al borde de tu propia falsedad, te empujaba, sí, pero con una sonrisa, porque sabía que abajo no había muerte, sino libertad. No te daba un mapa, te daba una antorcha, no te enseñaba un camino, te obligaba a soltar la mochila, y al final, cuando alguien le dijo que era un sabio cruel, él respondió, cruel es aquel que te deja vivir con tus cadenas, yo al menos te las muestro. Diógenes llegó a viejo, y no fue un anciano encorvado por la nostalgia, ni un sabio melancólico. Fue un viejo de mirada firme, de palabras escasas y gestos afilados. Dormía menos, comía lo justo, hablaba aún con menos gente que antes, pero su presencia era más intensa que nunca. Su cuerpo, delgado como una rama, lleno de cicatrices, de tierra, de sol, era un manifiesto viviente. Cada arruga decía, he sobrevivido sin venderme. Y cuando alguien le preguntó cómo soportaba la vejez, Diógenes respondió, no la soporto, la cabalgo. En un mundo obsesionado por la belleza, el perfume, las ropas limpias y el estatus físico, Diógenes convirtió su cuerpo en disidencia. No era un mártir, no buscaba el sufrimiento, pero comprendía que el cuerpo también es una herramienta de rebelión. Durante el invierno, mientras los atenienses se abrigaban con pieles de lobo, Diógenes salía desnudo a caminar por la ciudad. Lo hacían a un lado. Lo llamaban loco, pero los esclavos lo miraban con una mezcla de miedo y asombro, porque él hacía lo que todos querían, no depender del clima, del abrigo, del miedo. Si dominas tu cuerpo, ningún emperador puede tocarte. Diógenes no era una asceta que odiaba el placer, no lo rechazaba por moralismo, lo rechazaba por lucidez. Decía, el problema no es el placer, es la dependencia al placer. El vino no era malo, el deseo sexual no era malo, pero si necesitabas vino para relajarte o sexo para sentirte válido, eras esclavo. Por eso a veces aceptaba una copa, a veces no. A veces comía con gusto, a veces ayunaba. Lo hacía no por austeridad, sino por autonomía. Un joven cínico le preguntó cómo controlar sus impulsos. Diógenes, sin decir palabra, lo miró, se alejó al campo, se sentó en silencio y regresó al anochecer. El joven insistió. ¿Cuál es la respuesta? Diógenes dijo, aprende a no seguir al deseo cuando te llama, y te olvidarás de que existe. A diferencia de muchos filósofos que dependían de discípulos o seguidores, Diógenes cultivó la soledad como virtud. No era misántropo, amaba a la humanidad, pero despreciaba su teatro. Su soledad no era huida, era depuración. Estar solo es la única forma de escuchar la verdad sin interferencias. Dormía solo. Comía solo, caminaba sin compañía,
Pero dentro de esa soledad no había tristeza. Había una forma de paz indomable. Y cuando alguien le preguntó si no se sentía solo, dijo: ¿cómo puedo estar solo si estoy conmigo? En sus últimos años, Diógenes hablaba menos, y eso lo hacía más temido. El silencio para él no era ausencia de ideas, era una forma de juicio, de desprecio, de distancia. Un político lo abordó en la plaza con una comitiva, le ofreció oro y protección. Diógenes lo miró, tomó una piedra y comenzó a frotarla contra su pie descalzo. El político, desconcertado, preguntó qué hacía. Diógenes respondió: intento suavizar mi alma con algo inútil, como tú haces con tus palabras, y se fue sin mirar atrás. Diógenes no temía la muerte, de hecho la ridiculizaba. La muerte no me concierne. Cuando estoy, ella no está. Cuando ella llega, yo ya no estoy. Pero su humor se volvió más seco, más cortante. Un joven le preguntó cómo quería ser enterrado. Diógenes respondió: lanzadme fuera de la ciudad y dejad que los animales hagan su parte, son más honestos que vosotros. Pero maestro, ¿no es indigno? Indigno, dijo. ¿Más indigno que vivir arrodillado ante el oro? En esta etapa, la enseñanza de Diógenes no era argumentativa, era existencial. Ya no discutía, ya no buscaba provocar, simplemente estaba, sentado en su tinaja, mirando el cielo, con los ojos semicerrados. Y cuando alguien se sentaba a su lado, no decía nada. Dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Y a veces, al final decía: si no has aprendido de mi forma de estar, no hay nada más que pueda darte. No hay registros exactos de la salud de Diógenes, pero es probable que sufriera dolores, frío, hambre, y sin embargo, no dejó que el sufrimiento lo definiera. Los tontos gritan cuando sienten dolor, los sabios lo observan. Cada dolor físico era para él un recordatorio que aún tenía cuerpo, y cada vez que el cuerpo fallaba, él se afirmaba más en el alma. Un médico le ofreció tratamiento gratuito para una infección. Diógenes respondió: he vivido más limpio sin médicos que tú con tus clientes. La muerte de Diógenes es un misterio. Algunas versiones dicen que murió de una enfermedad, otras que se envenenó, otras que se aguantó la respiración hasta morir. Sea cual sea la verdad, algo está claro: murió como vivió, sin pedir permiso. Y su última lección fue esta: no le temía a la muerte porque ya había vencido a la necesidad. No necesitaba prestigio, ni ropa, ni familia, ni fama, ni protección, ni religión, ni reconocimiento. No necesitaba el mundo. Y por eso, cuando la muerte llegó, no tenía nada que arrebatarle. Diógenes nunca buscó la posteridad. No fundó escuela, no dejó libros, no construyó templos, pero su vida fue tan coherente, tan brutalmente honesta, que la historia no pudo borrarlo. Lo llamaron perro, loco, vagabundo. Pero si miramos con claridad, veremos que era quizás el único que vivía como quería, el único que, frente a toda la civilización griega, pudo decir: no me deben nada, yo ya soy libre. Diógenes no fue un sabio de toga limpia, ni un maestro entre columnas. Fue un vagabundo entre ruinas, un perro que ladraba verdades, un anciano de pies descalzos que mostraba con su cuerpo lo que las palabras no podían sostener. No escribió libros, no fundó imperios, no dejó herencias, pero dejó una pregunta que atraviesa siglos y nos quema los labios. ¿Y si todo lo que crees necesitar es precisamente lo que te impide ser libre? Vivió como quiso, se burló de los reyes, se rió de la muerte, caminó ligero, sin cadenas, sin máscaras, sin miedo, y cuando el mundo lo olvidó, su sombra siguió caminando entre nosotros. Hoy, tal vez lo veas en un mendigo que sonríe sin razón, en un niño que dice la verdad sin filtros, en ti cuando decides no mentirte más.
Diógenes no quiso seguidores, pero aún nos acompaña, callado, sucio, irreverente, como un eco que nos susurra: despierta, ya eres libre, solo deja de fingir. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti no se conforma. Algo dentro de ti reconoce la verdad cuando la ve, incluso si viene vestida de harapos. Te invito a suscribirte a este canal, Read, Look, Aprende, donde seguimos profundizando en las ideas que otros apenas se atreven a mirar. Ayúdanos a crecer, a llegar a más mentes despiertas como la tuya. Activa la campana, comparte el video y no olvides, aprender no es acumular, es soltar. Gracias por mirar, gracias por quedarte, gracias por pensar.